encuentren muy bien. Bueno, comenzamos, profes, con nuestro espacio del día de hoy. Contarles que el día de hoy esa es la última clase sincrónica que vamos a tener. Hoy vamos a abordar nuestro módulo número 10 y para esto nos va a estar acompañando nuevamente la profesora Yuri Paulet Bedoya. Ella es quien nos va a estar orientando este espacio que vamos a tener hasta aproximadamente las 12 del mediodía y esperamos, profes, que todo este contenido, el contenido que les hemos compartido en el transcurso de estos diplomados sea de muchísima utilidad para cada uno de ustedes en su proceso de enseñanza y posteriormente en el proceso de aprendizaje de sus estudiantes. Entonces, profe, sin más preámbulo, nuevamente bienvenidos, gracias por su puntualidad y los dejo entonces con la profe Paulina. Bueno, profesores, buenos días a todos. Hola, buenos días. Bueno, como lo decía Nicolás, estamos en nuestro último encuentro sincrónico del diplomado y ustedes tendrán hasta el 11 de diciembre para que puedan ponerse al día con todas las actividades. Hoy estaremos hablando sobre la evaluación, sobre cómo evaluar esos resultados de aprendizaje, pero también hacer esa reflexión con respecto a cómo nosotros como docentes vemos la evaluación, cómo la ven los estudiantes y cómo debemos abordarla. Primero me gustaría como leerles un poquito una parte de la UNESCO donde habla sobre la evaluación del aprendizaje. Para la UNESCO, en su área educativa, dice que la evaluación del aprendizaje hace posible el aprendizaje. ¿Por qué? Porque forma parte del seguimiento de la educación en general y se refiere a un amplio abanico de métodos y herramientas que se utilizan para medir, para evaluar y documentar los resultados y los progresos del aprendizaje en los estudiantes. Entonces nos habla de cómo la evaluación nos permite certificar y validar el aprendizaje en nuestros estudiantes. Entonces, primero como entrar como en esta reflexión de cómo ven los estudiantes la evaluación. Siempre pensar que la evaluación es un todo, es un proceso, que para poder llegar a esos procesos de evaluación, pues indudablemente iniciamos con el proceso formativo, con el anclaje, con la posibilidad de saber qué conocimientos tiene el estudiante y a partir de ahí cómo los voy a trabajar como docente. Pero entonces la evaluación, el estudiante cómo la ve como simplemente como el fin para poder lograr algo, poder ganar una materia, poder pasar un curso, poder ganar un semestre, y no como la posibilidad de afianzar esos conocimientos que ha adquirido durante todo el proceso educativo. Me gustaría de pronto escucharlos a ustedes sobre cómo perciben ustedes la evaluación, hablando pues dentro del sistema educativo también que tenemos que tener como este proceso de evaluación cuantitativa y que los números se hacen importantes y relevantes en el momento de evaluar al estudiante, a pesar de que sabemos que constituye un todo, pero como la evaluación a veces se reduce en términos educativos y del sistema a números para que el estudiante pueda seguir en un siguiente nivel en su proceso de educación. Pueden hablar por aquí o podemos escribir por el chat. La idea es también como en el espacio de hoy, todas estas experiencias que tenemos en el proceso de evaluar nosotros como docentes y de cómo nosotros hacemos y queremos hacerle entender al estudiante que la evaluación no es solamente el fin, sino como un proceso y el medio para que pueda afianzar los conocimientos, como ya lo decía. Mientras que alguno de ustedes piensa para qué hablar, va a poner la presentación. Va a compartirla por acá. Bueno, se me olvidó decirles
La idea de hoy es que trabajemos durante el transcurso de la clase, podamos desarrollar el final del diplomado. ¿Esto con qué fin? El final del diplomado abarca como todas las generalidades de todos los módulos que se vieron hasta hoy, y la idea para que ustedes puedan agilizar igual en los procesos en los procesos del curso y de las actividades, podamos desarrollarlo en clase, podamos resolver las dudas entre todos y también conversar, profesor Edgar. Bueno, muy buenos días a todos. Pues de pronto con el ánimo de romper un poquito el hielo, porque yo sé lo que se siente de tu parte cuando uno motiva y nadie, uno venga, si están ahí, si estoy conectado. Bueno, todos estamos viviendo eso y más en estos días. No, simplemente comentar que yo creo que no hay mejor época para hablar de este tema que estos días en que estamos, ¿cierto? Todos yo creo que como profes estamos afrontando ese tema de la evaluación, de la revisión de resultados de aprendizaje, que es el término ahorita, ¿cierto? Entonces, estamos en eso, hay mucha discusión detrás, es interesante, pues intentaremos, yo hablo mucho, en esto me da tentación de hablar muchas cosas, pero es un escenario interesante que aprovechemos para hablar de lo que sentimos, del deber ser. Muchas veces lo que nos parece no es realmente lo que corresponde al deber ser, ¿cierto? Yo soy un partidario de que el conocimiento hace parte de un trabajo detrás, pero los nuevos cánones nos llevan a concentrarnos más en el ser estudiante, en verlo como individuo y no simplemente como un receptor allí pasivo. Hay muchas cosas detrás, ¿cierto? Entonces, yo soy muy partidario del tema de disciplina, responsabilidad y que esa también se forma y que esa también se evalúa, pero pues otros dicen que no, más que eso es un poco más de flexibilidad, que es que el estudiante sienta la motivación por aprender. Es decir, hay muchos temas ahí que hablar con el tema de evaluación, que debe ser una evaluación más realimentada, retroalimentada, no tanto unidireccional, ¿cierto? Hay muchas cosas detrás. Quería simplemente como romper el hielo, como les digo, y nada, es diciembre y hay que ponerle ánimos a eso. Claro que sí, muchas gracias. No tiene micrófono, Bolet. Cuenta. Listo. Profesor. Y gracias, profesor Edgar. Profesor José va a hablar. Ah, estaba esperando, pensé que había más gente. No, igual que Edgar, pues desafortunadamente no pude participar en muchas de las clases precisamente es que los horarios, yo creo que una de las cosas también que se ha dificultado para todo esto, o sea, el diplomado es muy interesante y yo por eso me vinculé y todo, pero sí, definitivamente es bien complejo los horarios que se manejan en las propuestas que nos hacen para varios. Yo pues he querido participar en varios porque la idea es mejorar en pedagogía, porque todos estos diplomados lo que nos hacen es eso, o sea, yo creo que todos tenemos conocimientos en nuestras áreas, somos especialistas en nuestras áreas, las áreas que damos, tenemos experiencia laboral, experiencia dando las clases, porque por ejemplo en mi caso, mis materias las llevo dando desde 2006, entonces es bastante tiempo, ¿cierto? Pero los diplomados, los diferentes diplomados que he hecho, que muchos obviamente han repetido temas, han repetido situaciones y cosas, pero aprende uno cosas aprende uno cosas nuevas. Y de cada uno yo creo que aprende una cosa diferente, que es lo más importante, ¿cierto? Y por eso pues me animo a hacerlos y eso, pero desafortunadamente, vuelvo y digo, los horarios no se prestan, entonces yo diría que la organización no solamente, este, ahí se me olvida hasta el nombre de, de la propuesta de este diplomado, porque no lo propone ni univirtual ni nada, sino ¿cómo es?
Ay, se me olvida. ¿Cómo es? No tienes micrófono, Polet. ¿Cómo es que se llama? Imparciales. Imparciales, exactamente. Que quizás, digamos, son diferentes espacios. Univirtual nos ofreció unos diplomados con algunas temáticas similares, que pues no sé si varios de los profes las han hecho. También desde la Vicerrectoría Académica nos ofrecieron otros que fueron semipresenciales. Todavía no estábamos en la pandemia. Y en la pandemia se dispararon los diplomados. Algunos nos tocó, por ejemplo, digamos, por eso yo digo que este tema yo ya lo había visto, pero por ejemplo, en la universidad, en la otra universidad que yo trabajo, no lo hicieron obligado. Pero fuera de que no lo hicieron obligado, no lo hicieron en horarios nada adecuados y fuera de eso con unos cumplimientos supremamente encima como para simplemente cumplir. Digo desafortunadamente porque muchos de los temas que se vieron acá fueron los que se vieron allá de una forma rapidísima. Entonces yo estoy como en la tarea, ya ahora que ya terminé las clases allá y que ya estoy entregando notas finales y todo eso me va a poner al día, aunque creo que por ahí hay un placito muy cortico para uno poderse poner al día, pero lo voy a hacer porque los temas me parecieron supremamente interesantes. Yo vi algunos, leí algunos, tuve la oportunidad pues de hacer algunos foros, de hacer algunas cositas, pero ya al final se me complicó mucho primero por que los links se desaparecieron, bueno, varias problemáticas. Pero la evaluación de aprendizaje, yo creo que es esto lo que nos atañe ahorita. Es supremamente importante, como dice Edgar, porque además de que no es solamente una situación de la pandemia o de la virtualidad, sino que es algo que siempre ha estado, sino que no se le había prestado como la verdadera atención, porque siempre al evaluar uno lo que espera es un resultado, o sea, ¿cuál es ese resultado? Pero el problema es que nosotros regularmente no hacíamos evaluaciones esperando el resultado que debemos de esperar. Entonces, yo creo que la tarea ¿cómo te digo yo aquí? El reto importante es uno establecerse el objetivo o establecerse el verdadero resultado que queremos obtener en los estudiantes, porque yo no quiero que él aprenda conceptos. Yo no quiero que él se memorice conceptos. Yo quiero que él interiorice conceptos, que él sepa manejar los conceptos. Y ese es el problema a la hora de evaluar. ¿Por qué? La virtualidad se prestó para simplemente hacer. De hecho, muchos de mis colegas hicieron fue ABCD. Y la hora de calificar, colocaban una plantilla debajo y simplemente ellos ponían cuál era y calificaban. Había un profesor que en media hora calificaba 60 parciales. En mi caso, yo no fui capaz de hacer ese tipo de cosas porque yo digo, con esa metodología, yo no estoy evaluando un resultado de aprendizaje. Yo estoy evaluando conceptos y estoy manejando, o sea, ni volviendo una máquina porque era, o sea, de hecho perdían muchos porque era eso, o sea, pongámosle cáscaras para que se confundan y esa es la única, digamos, estrategia que hacía el profesor para poder, digamos, poner a pensar el estudiante, una cáscara, que las cáscaras, pues, es eso, es una posible respuesta que te pueda confundir, como cuando uno le dice de qué color el caballo blanco de Simón Bolívar. La cáscara está en que aprenda a leer, lea bien, ahí está la respuesta, pero no leyó bien, entonces no la encontró, pero es eso, no sé. Y Edgar decía la semana pasada, que sí pude entrar también, decía algo muy interesante, es que nosotros tenemos que plantearnos es eso, cómo evaluar los resultados sin ir a lo fácil, sin ir a lo repetitivo, sin ir o sea, es la estrategia la que nos va, digamos, a marcar la pauta de si en verdad estamos evaluando o no. Y cuál, o sea, aquí el reto es el cuál
va a ser el resultado que quiero evaluar. No sé si hablé mucho o la vaina es eso. Yo creo que es más una discusión entre nosotros, ¿no, Colette? Profesor, sí, profesor José. En realidad, digamos que todas estas preguntas que ustedes ponen sobre la mesa son válidas y definitivamente son para discutir, y es si nosotros también como docentes buscamos en la evaluación como ese fin último para un resultado inmediato y no como lo hablábamos en el módulo anterior de los resultados de aprendizaje, y es esa posibilidad de que el estudiante aprenda para la vida, y más cuando se están formando como profesionales. Entonces, siempre ese es el reto de que no sea solamente como un fin la evaluación, que no sea una evaluación, que no sea un proceso evaluativo donde sea la cáscara para que el estudiante pierda, sino la posibilidad de ver la evaluación como esa posibilidad para que el estudiante se rete y entre en esa capacidad de análisis y de síntesis de la que hablábamos con respecto a los resultados de aprendizaje. Cuando hablamos sobre conceptos de la evaluación, entonces nos habla siempre que es un proceso, tiene que ver con la identificación de esos datos que el estudiante tiene, y que todos esos elementos y que todos estos aprendizajes que obtiene el estudiante los pueda estructurar dentro de su proceso cognitivo, y no solamente que sean conceptos aprendidos para el momento. Aquí vemos que Ramos nos habla que la evaluación es una actividad y un proceso sistemático de identificación, donde se recogen datos y hay un tratamiento de datos y, y de hechos educativos. Nos dice con el objetivo de valorarlos primero y sobre dicha valoración tomar decisiones. Siempre se ve la evaluación como que es el docente es el que da la última palabra, pero con base que nosotros vamos a hacerlo, y que no sea algo subjetivo, sino que sea algo totalmente, que obedezca ese proceso de aprendizaje que nosotros le estamos dando al estudiante, que se vea esa evolución en su proceso del conocimiento. Entonces, esto nos dice que la evaluación es un proceso de acompañamiento, es un proceso donde el docente brinda las herramientas fundamentales para abordar todos los retos que tiene el estudiante cuando sale al campo laboral, en la academia o aún en la cotidianidad. Cómo estos conocimientos, como hablábamos sobre los resultados de aprendizaje, cómo todo esto nos lleva que ese proceso de evaluación ellos lo adquieran para la vida, y que lo sepan aplicar en cualquier espacio donde el conocimiento, el tema o las asignaturas que nosotros estamos brindando les puedan servir a ellos. Cuando hablamos de este proceso de evaluación, que digamos que se hace como complejo, vemos que la evaluación tiene como varias características, y siempre evidentemente nosotros como maestros, como docentes, estamos integrados totalmente en esos procesos. Entonces nos habla de que el maestro es quien debe valorar esas necesidades educativas en concordancia con otros docentes, con las otras áreas, como yo desde mi área de enseñanza puedo determinar cuáles son las necesidades que tiene el estudiante y que necesito que el estudiante aprenda para que pueda empezar con sus procesos cognitivos y esos procesos de análisis. También nos habla de la valoración, sea de acuerdo a la propuesta curricular y a las adaptaciones individuales. No podemos dejar de lado en los procesos de evaluación todo lo que tiene que ver con el sistema, los planes curriculares, cómo está diseñado el plan de estudios de la asignatura que nosotros estamos dando, y cómo esto lleva a este proceso de evaluación, donde el estudiante pueda estar siempre en ese constante desarrollo y evaluando su proceso.
Cuando hablamos también de la evaluación y que es importante, y es que la evaluación se mide durante todo el proceso, la evaluación la hacemos como docentes durante todo ese proceso de aprendizaje, solamente que al final de ese proceso de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje, es que digamos que podemos dar como una última valoración, por decirlo de alguna manera. Dentro de esas características también nos dice que es necesario evaluar para conocer las necesidades educativas del estudiante. Entonces, no es evaluar para rajar al estudiante, sino para saber qué carencias tiene en determinados espacios de los procesos de formación que se tiene y cómo nosotros como docentes podemos entrar a reforzar esos espacios y esos conocimientos que el estudiante debe adquirir. También nos habla de que el estudiante se evaluaba en las clases como también en la situación de aprendizaje y que la respuesta educativa que se proporciona al estudiante en el programa, la respuesta educativa que se proporciona al estudiante en el programa en general. ¿Esto qué quiere decir? Que de acuerdo a cómo el estudiante vaya respondiendo a los conocimientos que nosotros le vamos entregando, y en ese proceso de evaluación nos damos cuenta qué más necesita de la asignatura que nosotros estamos brindando al estudiante. Es por esto que cada vez que uno tiene grupos y a pesar de que el mismo tema avanza más rápido con algunos grupos y con otros no, porque también obedece mucho como en ese proceso de evaluación que nosotros hacemos, qué conceptos, digamos, podemos irle dando al estudiante a medida que el estudiante nos vaya como arrojando esa posibilidad de análisis, nosotros le vamos arrojando más conocimiento. Y no es solamente como lo decía el profesor Edgar y como lo decía el profesor José, de solamente darles conceptos, sino de que sea el reto de que ese conocimiento lo puedan aplicar de otras maneras. Bueno, aquí hablamos de los tipos de evaluación y no sé si de pronto va a quitar esto que se ve como que puedan ver bien las diapositivas. Entonces tenemos los tipos de evaluación. Tenemos la evaluación diagnóstica, la formativa y la sumativa. La diagnóstica es esa que nosotros realizamos al principio del curso para identificar cómo está el estudiante, para verificar esos conocimientos previos que tiene el estudiante y cómo a partir de ahí hacemos un anclaje con los conocimientos que queremos darle a nuestros estudiantes. Está la formativa, que es ese proceso donde ese proceso que nosotros tenemos de conocimiento lo ampliamos, partimos desde el hecho de lo que sabe el estudiante y ampliamos todos esos conocimientos. Entonces se evalúa los procesos de cambio que genera el estudiante junto con los objetivos que nosotros tenemos. Recordemos que en el módulo pasado hablamos de que los objetivos son ese paso a paso de lo que nosotros queremos que el estudiante aprenda en nuestra asignatura. Entonces, este proceso de evaluación formativa lo que nos hace es permitir evaluar cómo el estudiante va paso a paso en nuestros objetivos, adquiriendo la información que requiere dentro de la asignatura, que nos permite a nosotros como docentes conocer el grado de aprendizaje del estudiante para saber en qué temas nosotros debemos reforzar. Y por último tenemos también la evaluación, la sumativa a la final, que es donde ya damos como, sumamos todo lo que ha pasado durante ese proceso de formación y al final entregamos, en el caso del sistema educativo, una valoración cuantitativa que nos permite esa integración de todos los contenidos que nosotros estamos dando, hacer esa integración de los aprendizajes. Más adelante lo vamos a hablar, pero por ejemplo, una buena manera como de hacer todo este proceso evaluativo es a través de las rúbricas que nos permite hacer consciente al estudiante de lo que debe aprender para que al final tenga esa evaluación sumativa, sume todos los saberes que debe tener.
Dentro de esta evaluación también tenemos que las evaluaciones pueden ser según la aplicación que nosotros necesitemos, entonces hacer las evaluaciones individuales o grupales. Cuando hablamos de evaluaciones grupales, por ejemplo, cuando estamos haciendo el aprendizaje basado en proyectos, estamos trabajando con proyectos, estamos trabajando con problemas, estamos trabajando a través de la experimentación, entonces es a través de grupos cómo nosotros entramos a evaluar el conocimiento que el estudiante está adquiriendo dentro de su grupo y su área de trabajo. Y pues el individual, pues básicamente es cuando nosotros reforzamos los conocimientos de cada uno de los estudiantes. En la naturaleza también de las evaluaciones, tenemos las evaluaciones orales, las evaluaciones escritas. Cuando hablamos de evaluaciones orales es a través de exposiciones, cuando hablamos de, por ejemplo, ahorita con la virtualidad, la posibilidad de que el estudiante pudiera hacer un video, que el estudiante buscara otros métodos para poder mostrarle al docente que tenía el conocimiento que requería. Y digamos que el video ahorita en virtualidad era una buena manera para que nosotros como docentes tuviéramos como la evidencia de lo que estaba aprendiendo el estudiante y lo que necesitamos que el estudiante adquiriera dentro de la clase y tener una evidencia de eso. Y las escritas, que estamos hablando de los test, de las preguntas de múltiple respuesta o de preguntas abiertas, donde el estudiante tuviera como esa capacidad de análisis para responder. Estoy pasando un poquito rápido porque pues siento, como hablábamos ahorita, como que todos hemos pasado con nuestros estudiantes con estos procesos de evaluación y es más como el llamado a la reflexión de cómo nosotros como docentes evaluamos esos resultados de aprendizaje, esos objetivos, esas competencias. Entonces también nos habla, por ejemplo, en esos diferentes momentos de evaluación que nosotros tenemos durante nuestras asignaturas. Entonces la estructuración, a veces evaluamos de manera muy estructurada, que es la que se hace por lo general al final con la evaluación sumativa, la semiestructurada y la no estructurada, cuando nosotros durante el proceso de la clase evaluamos al estudiante de acuerdo a los procesos que estemos llevando en ese momento. Aquí en estos tipos de evaluación, donde hablamos de la evaluación de los objetivos, la evaluación de las competencias y la evaluación de los resultados, como lo hablamos en el módulo anterior, a pesar de que todos son términos muy parecidos y que digamos que tienen como una delgada línea, cuando hablamos de esa evaluación de objetivos, como les decía ahorita, es ese paso a paso de lo que nosotros queremos que el estudiante aprende y cómo podemos ir evaluando poco a poco para saber dónde debemos reforzar. Cuando hablamos de esa evaluación por competencias, son esas habilidades que el estudiante va adquiriendo, esos valores, cómo nosotros evaluamos también en ese proceso formativo y lo hacemos a través de diferentes actividades dentro del aula de clase. Cuando hablamos ahorita, más adelante lo vamos a hablar, pero hablar de presencialidad, alternancia y virtualidad y cómo en todas estas modalidades de aprendizaje nosotros podemos hacer esa evaluación por competencias, de que el estudiante adquiera nuevas habilidades para su conocimiento, de que el estudiante pueda proponer y ser propositivo también en cómo quiere ser evaluado y cómo se siente más cómodo no en el sentido como de darle todo para que lo haga, sino para que entienda que el proceso evaluativo no solamente depende de nosotros como docentes, sino que él como estudiante debe estar también como, bueno, me falta, yo voy en estos procesos de aprendizaje, pero creo que me falta esto, entonces, ¿cómo puedo reforzar? Y cómo nosotros como docentes entramos a hacer eso, esos acompañantes en el proceso de formación del estudiante, de un estudiante que tenga capacidad de análisis, de un estudiante que tenga capacidad de hacer crítica con respecto a su proceso de aprendizaje, y nos lleva también a esta evaluación de los resultados de aprendizaje, que en última es que el estudiante aprenda para la vida y no para el momento.
Entonces, cuando estamos hablando de la evaluación, no es solamente hacer como una evaluación de manera solamente como para que para que el docente pueda tener las notas que necesita para que el estudiante pueda seguir con su proceso de formación, sino de cómo nosotros vemos la evaluación en estos espacios de retroalimentar. ¿Cómo voy a retroalimentar al estudiante? Aquí vamos a ver algunos tipos de retroalimentación de evaluación, pero pues evidentemente hay unas que aportan más al estudiante y otras solamente nos brindan esa posibilidad de evaluar al estudiante para un fin último, una nota. Entonces nos habla de la confirmativa donde solo se señala si la respuesta está bien o está mal. Tenemos la correctiva donde nos señala cuál es la respuesta. En la confirmativa solamente cuál es la respuesta correcta. Y en la correctiva nos dice esta está buena y esta está mal. En esa retroalimentación explicativa que nos dice de si el estudiante aprobó o no aprobó, decirle el por qué la respuesta o la evaluación que se le hizo no está de acuerdo a las necesidades o si está de acuerdo a las necesidades evaluativas. Tenemos la diagnóstica donde nos dice que si es incorrecta la respuesta, ¿cómo podemos identificar esa fuente de por qué se equivocó y de cómo podemos reforzar esos procesos a partir de ahí? La elaborativa nos habla de la información para extender el conocimiento. Entonces, nos dice, bueno, el estudiante falló en esto, ¿cómo podemos hacer y cómo podemos trabajar para que el estudiante amplíe el conocimiento y pueda reforzar desde ahí en su proceso de aprendizaje? Y tenemos esta retroalimentación que es la intencionalidad sumativa, donde nos dice que se aplican procesos y productos destinados a un término de una experiencia y un aprendizaje en términos generales. Entonces, esta intencionalidad sumativa nos permite que si el estudiante tiene una valoración negativa en su proceso evaluativo, cómo a través de un todo nosotros podemos llegar a reforzar esos conocimientos que tiene el estudiante, hacer un plan para que su proceso de enseñanza-aprendizaje nos pueda llevar a un óptimo valoración de los resultados de aprendizaje. También dentro de la evaluación hablamos como de esa comparación entre evaluar, calificar, medir en un examen. Entonces tenemos aquí diferentes conceptos. Nos habla de que la evaluación es un proceso sistemático y continuo, como lo estamos hablando a lo largo de este proceso, es que la evaluación es proceso. Siempre que nosotros pensemos en términos de evaluación, es ese proceso de aprendizaje continuo y donde nosotros establecemos esos resultados de aprendizaje y qué es lo que queremos que el estudiante al final de ese proceso adquiera. La calificación es ese producto y ese resultado de valor. La medición es esa asignación que se hace a las categorías de acuerdo a las reglas, los símbolos, cuando estamos hablando de esas competencias, cuando estamos hablando de esos objetivos claros que nosotros tenemos en nuestras asignaturas para que el estudiante aprenda. Y el examen es una herramienta, es esa herramienta para poder entrar en ese proceso de calificación con el estudiante. Listo, entonces, hay algunos instrumentos para evaluar y que lo podemos hacer en la presencialidad, en la virtualidad y en la alternancia. La primera, como les decía, es la rúbrica. No sé si de pronto alguno de ustedes ha usado las rúbricas, ahorita que estamos en la virtualidad, las rúbricas que nos ofrecen Google Forms o que nos ofrece. ¿Sí? Sí, sí. Como te digo, en varios de los que nos han enseñado, pues solicitan la rúbrica. Es muy bueno. Digo, en Google Form, en Classroom, uno puede también colocar la rúbrica y es muy fácil calificarla, sino que a veces sí
se vuelve muy como impersonal, porque uno los evalúa como a todos por igual, entonces es como que corta el hacha con la misma fuerza. Entonces ahí, bueno, cuando son trabajos como tan de, como diferentes en el sentido que tienen que aportar cosas diferentes, la rúbrica a veces se convierte en una herramienta útil para uno saber qué es lo que debe evaluar. Pero la ventaja es que tú en la rúbrica no solamente puedes poner el 3 que dijiste, sino que también lo puedes cuadrar y decir 3 punto algo y él te lo compra. Porque en algunas rúbricas no. Por ejemplo, digamos en Moodle la dificultad es esa, que Moodle, si tú pusiste 5 es 5. En cambio en Google Form y en Google y en Classroom uno puede modificar, o sea, uno le puede dar la nota, digamos, si uno dice, cumplió con colocar los colores donde son. Entonces uno le dice, bueno, colocó unos bien y otros mal. Pero entonces uno le puede colocar, era 3, entonces uno le puede colocar 2.9, 2.8, así. Más como flexible, digo yo. Profe José, muchas gracias. Las rúbricas, si lo hablamos en términos generales, nos permite varias posibilidades. La primera, que el estudiante sepa en qué está siendo evaluado y que en el momento que se le entregue, digamos, esa nota final, ese resultado de su evaluación, determine él mismo si en esto fallé, en esto debo reforzar. Entonces permite como esa explicación para el estudiante que siempre se hace como muy necesaria de qué está siendo evaluado y por qué tiene determinada nota. También nos permite, digamos que dejando aparte como las herramientas electrónicas que tenemos para poder hacer rúbricas, nos permite poner las notas de acuerdo a la apreciación que nosotros tengamos como docente. Entonces, lo que hace es que nos tengamos que ceñir estrictamente por un orden de calificación, sino que podamos hacer apreciación depende y de acuerdo a las competencias que nosotros queramos que el estudiante alcance y los resultados que el estudiante alcance. Ya cuando estamos hablando de las plataformas, por ejemplo, como en Classroom, que nos permite no poner valores absolutos, sino también de acuerdo como a las necesidades que nosotros requeramos. También nos permite, por ejemplo, Classroom hacia el final de la rúbrica, permite que el estudiante la pueda ver cuando recibe su calificación y también nosotros podemos hacer retroalimentación al estudiante con respecto a la evaluación que nos permite la rúbrica. Muchas veces la rúbrica permite que el estudiante sea retroalimentado de manera implícita cuando vea la rúbrica y se dé cuenta en qué falló y en qué no, cuando reciba como la evaluación por cada una de esas competencias, esos indicadores que como docente le estamos pidiendo, o por el contrario, él tenga esa capacidad de decir, bueno, en esta parte de la rúbrica me habla un aspecto que creo que se alcancé y quiero hablarlo desde ese punto. Entonces permite también esa capacidad de análisis del estudiante y hacerse consciente de ese proceso evaluativo y que no sea solamente por parte del docente, sino que sea un diálogo entre docente y estudiante con respecto a la evaluación. Las rúbricas tienen muchas cosas buenas, digamos que inicialmente hacerla es un poquito dispendioso y se recomienda no hacerla como hacerla de manera general, digamos, para un semestre o para determinados tipos de trabajos que nos sirvan en diferentes momentos evaluativos a lo largo del proceso de formación. Y no utilizar una rúbrica solamente para un trabajo específico, porque digamos que ahí sí, digamos como docentes, sí se nos hace más complejo como entrar en esos procesos de evaluación. Pero la rúbrica nos permite eso, hacerla de manera presencial, la rúbrica nos permite trabajarla en la virtualidad a través de las plataformas y nos permite hacerlo también en la alternancia. En cualquiera de estas modalidades, la rúbrica se ajusta perfectamente a las necesidades que nosotros tengamos como docentes para evaluar siendo objetivos
y para el estudiante que pueda ser retroalimentado en su proceso de evaluación. Otra forma dentro de las modalidades de evaluación que podemos evaluar, valga la redundancia, al estudiante es a través de un portafolio de evidencias, que es más ese compendio como de trabajos o de pequeños procesos que nosotros le entreguemos al estudiante, que el estudiante nos entregue a nosotros, perdón, como docentes. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si estamos, que cada vez que se haga trabajo en clase, eso haga parte de la evidencia, que nosotros como docentes nos demos cuenta que el estudiante trabajó en clase, está en su proceso de formación y cómo poder ver esa evolución desde el momento que se inicia con la asignatura hasta el final del semestre cuando ya el estudiante ha finalizado y cómo podemos evidenciar ese proceso a través de ese portafolio que el estudiante, digamos, que va haciendo como ese compendio de trabajos y de producciones que el estudiante haga. Y el portafolio nos permite utilizar varios recursos. Por ejemplo, si estamos hablando de alternancia y virtualidad, nos permite que podamos trabajar todo lo que tiene que ver con el aprendizaje automático. Nos permite trabajar a través de proyectos, da la posibilidad de que el estudiante explore otras posibilidades para entregar los formatos. Entiendo que para las ciencias exactas de pronto es un poco más complejo como que abrir el espectro en cuanto a evaluación, pero el portafolio también permite como eso, que así sea que las evaluaciones tengan que ser a través de partes escritas, pues también el estudiante cuente con esa evidencia a través de los trabajos, a través de la experimentación y nos permite ese proceso formativo, ese proceso de evaluación, nos permite verificar que los resultados de aprendizaje estén llegando a ese proceso que nosotros queremos al final de la asignatura, nos permite evidenciar ese paso a paso de los objetivos, verificar si las competencias están siendo alcanzadas por el estudiante y el portafolio de evidencia lo podemos trabajar tanto de manera individual o de manera grupal. Ya depende como nosotros queramos como trabajar en la clase. Y tenemos algunas actividades, productos o ideas al momento de evaluar a los estudiantes. Por ejemplo, en la presencialidad podemos hablar, depende, obviamente eso depende mucho como de la asignatura, los debates, las obras de teatro, los foros, todos estos espacios donde el estudiante tenga y se tenga que encontrar con la posibilidad de debatir lo que ha aprendido y cómo puede defender lo que ha aprendido con respecto a las otras personas o a través en la presencialidad también podemos hablar de cómo el estudiante a través de las exposiciones, lo hablábamos como en la clase pasada, de que ahorita el estudiante después de la virtualidad y la pandemia, la posibilidad de exponer de manera presencial se le está volviendo aterrador. Entonces es como volver otra vez como a esos espacios donde el estudiante deba a través de la oralidad mostrar y conocer lo que ha aprendido con respecto a la asignatura. En la virtualidad podemos trabajar, pues la pandemia nos ha mostrado que trabajar en la virtualidad nos permite infinidad de herramientas. Como lo decía el profesor José, yo creo que ahorita en pandemia conocimos demasiadas herramientas para trabajar en clase, donde hay herramientas que nos permiten hacer solamente cuadros sinópticos, que nos permite hacer líneas de tiempo, que nos permite trabajar atrás, por ejemplo, los tableros digitales,
que nos permite hacer diferentes actividades al tiempo con los estudiantes en clase. Entonces, a través de la virtualidad podemos evaluar al estudiante con los mapas conceptuales, que realicen folletos digitales, que puedan hacer infografías, que puedan hacer libros, pequeños libros colaborativos a través de esas herramientas como Canva, como podemos utilizar Genial y que puedan realizar a través de estas herramientas como esas exposiciones donde demuestren el conocimiento que tienen. Profesor Edgar. Bueno, qué pena, pero trataré de sintetizar. Uno No, se tranquilo, apasiona con profe. estos temas, ¿cierto? Bueno, yo creo que es un escenario donde tenemos que hablar de realidades. Este es un buen ejemplo donde como dicen los estudiantes, profe, es que en la teoría de la realidad pues hay una distancia. Sí, y uno trata de matizar con ellos, comentan eso, es verdad. Entonces, lo que uno vive el día a día, pues hombre, uno dice, estoy muy de acuerdo con esto, tenemos que aportar como profesores y es la responsabilidad nuestra, social, moral, de todo tipo, de tratar de hacerlo cada vez mejor, ¿cierto? Pero ¿qué sucede? En el camino se encuentra uno con realidades muy complejas, ¿cierto? Hablemos de la primera realidad. Escenario pandemia, ¿cierto? Entonces, es un escenario que puede ser, digamos, una cosa excepcional, pero estamos viendo que la excepcionalidad se nos está alargando. Esperemos que no, pero se nos viene el Omicron, no sabemos qué va a seguir. Esperemos que no sea tan complicado y podamos regresar definitivamente. Pero bueno, hablemos de esta presencialidad donde el estudiante es un ser humano que en su proceso de formación, y estoy hablando no solo formación de conocimiento, que va adecuando conocimientos para su vida profesional, sino además de su forma de actuar en la vida, ¿cierto? Entonces, es un estudiante que si tiene la oportunidad de hacer plagio, es el término como más elegante, lo va a hacer, ¿cierto? Es como cuando estamos en un curso de idiomas, que estoy ahora en francés, bueno, y si a mí yo voy rápidamente al translator que me ayude en algunas cosas, yo, listo, Tran, y me defiendo. El estudiante va a hacer lo mismo, el estudiante va a tratar, venga, parce, listo, tienen grupos de WhatsApp, en el grupo de WhatsApp tienen todas las, ya se van a ayudar, ellos prácticamente si uno les tira el mismo parcial lo van a resolver entre todos. Listo, hay herramientas, entonces herramientas antiplagio, pero ya hay herramientas antiplagio, ¿cierto? Entonces, el tema de las herramientas van a estar para un lado y para el otro, así que son realidades. ¿Qué he hecho en ese sentido? Que me ha dado resultado, realmente me ha dado resultado, es que me ha tocado parametrizar todos los parciales. En ese sentido, claro, es una paliza para mí y obviamente es una paliza para ellos, pero filtra muy bien aquellos buenos estudiantes, porque uno ve exactamente, cuando uno parametriza, uno dice el código, 4 últimos dígitos, mire, el penúltimo es el diámetro, el último es el caudal, con eso ya ellos se enloquecen y cada uno de ellos se da cuenta que es un parcial individual y se tiene que poner a trabajarlo, a desarrollar, a rayar. Que yo les digo, muchachos, en ingenierías y tecnologías, la herramienta del saber es rayar. Rayar, para mí por encima de lo virtual o digital es rayar. Ahí sí podemos discutir en lo de virtualidad y tal, pero para mí el escenario de entrenar, de adaptar el concepto realmente es rayando y como ingenieros en la vida profesional tenemos es que desarrollarlo a través de eso. Bueno, entonces son realidades que vivimos. Otra realidad es que bueno, no solamente ese tema, ¿cierto? Ese tema de la copia, sino otros tantos. La realidad es que si uno tiene, digamos, el control donde es el face to face, uno puede compartir con ellos y ese proceso de realimentación va a ser, llamémoslo el término, tiempo real. Tiempo real, no, profe, es que no entiendo. Ven a mi hoja lo que rayé. Venga, miremoslo juntos. Pero en este escenario lo virtual sí. Bueno, vamos a mirarlo, abramos, compartamos, comparte tu página y dele. Es un escenario muy poco eficiente, real. Mientras que estamos ayer face to face, no, mira, te estás equivocando en eso, vamos a hacerlo. Vámonos al tablero, rayémoslo juntos, vámonos a la máquina, miremoslo. Es decir, este tema de la presencialidad definitivamente sí mejora mucho estos procesos de realimentación. Entonces voy a la otra realidad, los tiempos. Me pasó la experiencia, 2 semanas tratando un tema, tolerancias geométricas, y yo esperaba en esta teoría, la traté de aplicar. Bueno, voy a esperar, ellos me entregan un taller, el taller está malo,
muchachos, está malo por esto y esto, vamos a hacer otro. Ah, muy bien, profe. Pasa una semana, lo hacen mal otra vez. Bueno, con el monitor, ayudémosle, profe, me gasté con ellos 4 horas, listo, vamos a la semana próxima. No más, muchachos, tenemos que seguir, o sea, es un contenido, no, pero es que no debería preocuparnos el contenido. Ah, pues entonces quedémonos en la primera unidad hasta que afiancemos, así nos gastemos todo el semestre y no más. Entonces, hay un equilibrio ahí entre un contenido, el deber ser de dar ese contenido para prepararlos bien para la siguiente asignatura, hombre, darles la responsabilidad a ellos de que venga, o lo tomas o lo ves. No quieres aprender de esto, el querer ya es una cosa que es difícil evaluar. Yo evalúo hasta cierto, pero darte el querer, el que es tu responsabilidad, eso sí es de cada persona. Entonces, yo creo que hay que llegar a un equilibrio también de la realidad por encima de estas cosas. Claro que estos parámetros hay que tenerlos en cuenta, pero me parece que hay ciertos límites que la realidad también los exige. Muchas gracias, me excusan. Yo creo que no voy a hablar para que los demás puedan participar. Muchas gracias. Profesor Edgar, muchas gracias. No todos los aportes son demasiado valiosos y más cuando se hablan desde la experiencia. Y sí, algo que es importante y también hablarlo desde el punto de vista reflexivo y es que digamos que cuando hablamos de evaluación y cuando hablamos de cualquier proceso formativo con los estudiantes, pues también depende mucho como de la actitud que el estudiante tenga con respecto al conocimiento. Y entonces está como la responsabilidad de nosotros en enseñar esos contenidos para que el estudiante pueda adquirir de manera global la información que necesita para su perfil profesional y pasar los temas y pasar todos los temas porque necesitamos darles todo el contenido completo. Entonces, el que ellos aprendan para el momento, el que ellos aprendan para la vida, también depende mucho de la actitud y de la forma en que los estudiantes estén como trabajando también. Para mí, estos procesos de enseñanza y de aprender y cuando estamos trabajando con personas, también tiene que ver mucho con como en la disposición de cada uno de los puntos de vista, de los puntos y de los actores para trabajar y como que se pueda generar esa armonía. Y como les decía antes, ahí es donde vemos cuando tenemos grupos que se están viendo los mismos contenidos y en algunos grupos avanzamos más rápido y en otros uno siente que no está avanzando en los contenidos de manera óptima. Y eso tiene que ver mucho con la disposición del grupo en general para aprender. En la virtualidad, sí, indudablemente, y con todas las herramientas tecnológicas que tenemos ahorita, ¿hay algún micrófono abierto? Sí, la profesora Francia, sí, por favor, lo apaga, gracias. Listo, ya lo desactivé. Listo, entonces, como les decía, con respecto a estos espacios de virtualidad y a la tecnología, entonces sí es muy fácil de que los estudiantes a través de los grupos pues puedan, digamos que reproducir muy rápidamente cuando se habla, digamos, de un parcial para un grupo de personas. Entonces, como lo decía el profesor Edgar, a trabajar los problemas y de hecho yo creo que eso puede aplicar para cualquier asignatura, es que en ese momento de evaluar, ponerlo siempre como en la primera persona, que el problema o el trabajo que se esté haciendo sea desde el estudiante, desde los datos que el estudiante deba recolectar o los datos que el estudiante tenga de manera personal para que pueda como entrar en ese proceso de evaluación y de formación. Digamos, cuando se hace muy masiva la evaluación, pues entra este espacio de que entre todos lo realicen y pues evidentemente unos van a ganar más que otros porque hay unos que van a trabajar más en ese proceso evaluativo y otros simplemente van a estar como esperando que alguien más les dé la respuesta. También cuando hablamos de la alternancia,
que esta modalidad yo creo que para mí una de las cosas buenas que dejó estos ya van a ser 2 años en enseñanza virtual es esa posibilidad de que el estudiante por X o Y motivo no pueda estar en el salón de clases, pueda igual adquirir el conocimiento y digamos que ya no está esa barrera de si no estoy presencial no puedo estar en la clase, pero también está esa posibilidad de que como docentes podamos estar en retroalimentación con el estudiante de manera constante y eso solamente se puede ver en la presencialidad. Por aquí, por el computador, en la cámara, pues digamos que es más impersonal. Yo creo que en estos 2 años, por ejemplo, los que entran con grupos nuevos, los profesores, yo creo que ahorita cuando lleguemos otra vez a la presencialidad, pues vamos a estar con estudiantes que llevamos 2, 3 semestres, pero que realmente no los conocemos, que realmente no sabemos cómo trabajan, porque el trabajo a través de la pantalla es muy diferente al trabajo de manera presencial, el rendimiento, aún hablando de los conocimientos y los saberes, porque por ejemplo nosotros a través de la pantalla podemos hacer un diagnóstico de conocimiento al principio del semestre y preguntarles determinados temas, que es muy fácil que ellos respondan después de haber consultado en Google. Pero entonces cuando ya estamos de manera presencial, podemos determinar qué conocimientos sí tiene el estudiante y qué conocimientos no. Entonces ahí entra la alternancia y como lo decía el profesor Edgar, no sabemos qué nos va a deparar en términos educativos y todo lo que tiene que ver con el virus, si vamos a seguir trabajando de manera virtual, si vamos a empezar este proceso de alternancia que en últimas es también desgastante, porque entonces como docentes no solamente tenemos que pensar en cómo trabajar de manera presencial con los estudiantes, sino también de manera sincrónica con aquellos que no pueden estar en clase, pero no pueden estar en clase de manera presencial, pero están en la clase y que definitivamente determina mucho como la manera de trabajar. A través de la alternancia, nosotros qué podemos hacer, trabajar a través de blogs, WordPress, está Wix, también lo podemos hacer blogs a través de las redes sociales, también se puede usar, por ejemplo, Facebook a través de los grupos cerrados, los estudiantes también pueden trabajar en todo este asunto de recopilar información y trabajarla de manera colaborativa. Entonces tenemos estas herramientas, pero es esa necesidad de qué es lo importante dentro del proceso de formación y siempre estamos como en esa dualidad. Es importante que los estudiantes adquieran todos los conocimientos que queremos para su perfil profesional o que lleguen o que adquieran solamente algunos conocimientos, pero que los adquieran para la vida. Yo creo que eso es parte como de la reflexión que tenemos nosotros como docentes en este proceso de formación. Pues ustedes se pueden dar cuenta que llevamos 1 hora del módulo. En este momento la idea que es, la idea es que a través de todas estas reflexiones que se han ido trabajando a través de los módulos con cada una de las actividades que se han realizado, es que ustedes puedan hacer un trabajo al final. Yo les voy a compartir un enlace que es un cuaderno digital. Este cuaderno digital va a una actividad, la actividad está también en el foro. Ahorita con lo que nos habla el profesor José, nosotros entendemos que el asunto de los horarios, que obviamente es estudiar y también todos los grupos que ustedes tienen con sus estudiantes y por eso las clases de los módulos se dieron de manera sincrónica, pero quedan los módulos abiertos para que les puedan trabajar de manera sincrónica. Obviamente por tiempos de la universidad y para los procesos evaluativos y todo eso, tenemos un espacio hasta el 11 de diciembre para que ustedes puedan terminar todas las actividades para que podamos como culminar de manera óptima el diplomado.
Entonces la idea es que en este momento podamos aplicar esos conocimientos que ustedes adquirieron a través de estos 10 módulos, a través de una evaluación final, hablando de evaluación. Les voy a dar el link por el chat, voy a dejar de compartir en este momento. Y les voy a enviar el link por el chat del recurso para que ustedes lo trabajen. Van a encontrar, les voy a dar un link y ese link los va a llevar a un recurso que es un cuaderno digital. Y ahí la idea es que sigan el paso a paso. Es un documento de Google que cada uno tiene su nombre, les va a dar el listado, en ese listado buscan su nombre y los lleva al enlace del cuaderno digital y trabajan sobre ese documento. Yo voy a compartirlo por acá para explicarles el trabajo. Pueden buscando en el enlace su nombre y darle clic al link para que los lleve al cuaderno digital de cada uno. El cuaderno digital está realizado en la herramienta de presentaciones de Google. Bueno, yo creo que se ve mejor desde el... Me dicen entonces cuando ya tengan el documento abierto, yo voy a compartir pantalla para explicarles el trabajo y que la idea es que lo podamos desarrollar en clases y que ya queden ustedes listos con el trabajo final y solamente tengan que ponerse al día con el resto de las actividades. Listo, Para abrirlo solamente será... Ah, ya. Yo creo que ya. Es que no me daba dándole clic, sino que abre un recuadro y luego te deja entrar. Ah, listo. Pero sí los dejo entrar. Sí, aquí está abriendo. Listo. 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 Yo ya abrí, bueno. yo ya entré. Bueno, entonces, aquí Jairo les dice estoy que también. compartiendo. Listo, sí. Aquí les estoy compartiendo la pantalla de la plataforma. En la plataforma, igual digamos que no es pues camisa de fuerza que lo terminen en esta hora, sino que la idea es como que lo podamos trabajar juntos, que es el trabajo final. Entonces, este es el que está en el foro. Y la idea es que al final ustedes lo puedan subir el trabajo. Entonces nos dice, el objetivo de la actividad, ¿cuál es? Es integrar las diferentes herramientas de Machine Learning en una secuencia didáctica. En este último trabajo, la idea es integrar lo que hemos visto, lo que ustedes pudieron ver en los módulos anteriores. Entonces, ¿qué hacer? Con el fin de lograr una secuencia que integre diferentes herramientas del Machine Learning que fueron estudiadas durante el diplomado, van a descargar el cuaderno digital. Ya no tienen que descargarlo porque ya les envié el link donde está con su nombre y trabajan sobre ese documento. Y lo que nos pide, diligenciamos los campos solicitados que nos va pidiendo en el cuaderno digital y la idea es que seamos creativos en cada uno de los momentos de la clase e integrar una de las herramientas que aprendimos
en los diferentes momentos del diplomado, entonces los simuladores educativos, la gamificación que se trabajó a través de Geniali, la posibilidad de que realicen alguna actividad con EducaPlay, con TikTok, con todo lo que dieron de redes sociales, traductor de Google, el transcriptor de audios, el podcast. Y la idea es que ya cuando terminen ese cuaderno digital, suban el archivo al foro y deben comentar el cuaderno de otro compañero. Y esa sería la evaluación final. Paulette, ¿la temática es una sola o porque uno, o ahí hablas de toda la temática que uno va a manejar en el curso? La idea es que utilicen solamente una temática. Ok. Y con esa misma temática entonces desarrollan todas las actividades, el rompehielo, el momento conceptual, el momento de socialización y el momento de evaluación, todo con la misma temática. Paulette, cuando dice horas de clases, ¿cuántas clases se gastarán en ese tema, verdad? Sí, Okay. la idea es como cuántas horas nos vamos a demorar en esa temática. Paula, una preguntita. Sí, en los grupos siempre hay un estudiante lentejo, ese soy yo, ¿sí? En este momento del grupo. Entonces, hago clic acá, llego a un link como en Excel, donde aparecen todos los nombres de los compañeros y al lado derecho están diferentes links. Yo me paro, efectivamente encuentro para compartir, doy clic ahí y entro a una presentación. Eso es una presentación allí, ¿cierto? Que acá la tengo. Listo. Se supone que lo que vamos a hacer es empezar a digitar tal cual como da en ese orden. La tercera hoja dice nombre del docente, correo UTP, entonces empezar a llenar esos datos para construir digamos, una asignatura y cómo voy a obtener resultados de aprendizaje y demás. ¿Es la idea? Sí, sí, esa es la idea. Profe, y es un cuaderno digital, no presentación, profe. Ah, perdón.
Digital, sí, cuaderno digital, muy bien, claro que sí. Sí, la idea es que ya como ya queda ahí después de que lo realicen, lo descargan para que lo puedan subir al foro y algunos de sus compañeros lo puedan comentar. Lo que pasa es que allí en ese formato de descargar, lo que se puede hacer es compartir, ¿cierto? Bueno, igual en este momento está compartido con todos, ¿cierto? Es decir, cualquiera podría digitarlo también, pues Sí, bueno, la idea de que cada uno tenga el cuaderno digital es para que no lo modifiquen. Por eso está como el link al lado del nombre. Pero sí, o sea, ok, ok. digamos que cualquier persona que entre al link puede utilizar ese cuaderno digital. La idea es que solo usemos el que tiene el nombre de cada persona. Edgar, pero él sí deja, cuando tú le dices archivo, tú le Sí. dices guardar una copia y él te hace la descarga. Hacer una Ah, copia o listo. descargar. Él te la deja descargar como un documento. Tú lo puedes hacer en PowerPoint, en documento OD, en texto normal o en PDF, como lo quieras subir. Yo creo que es más fácil que lo subamos en PDF Eso y les ya, iba a porque decir, que les recomiendo que cuando realicen la descarga del archivo sean PDF para que no se les vaya a modificar, porque algunas características de PowerPoint y de presentaciones de Google es diferente. Entonces, de pronto para alguna modificación. Ya, pues estoy haciendo lo que dice compañero, pues dice una copia, pero lo que me hace es abrir una página digital adicional como copia, ¿cierto? Pero destacar como archivo, no he podido hacerlo. Pues sí me siento el estudiante lentejo. Siempre lo tenemos, eso yo. Es que dice, hacer una copia, dice toda la presentación. Que le doy toda la presentación y dice no, el mira, cuadrito, copiar documento, copia, unidad, mira, Edgar, tú le sí, das archivo. archivo. Debajo de correo electrónico está descargar. Ah, sí. No, es que estaba diciendo, es que hacer una copia, no, entonces descargar, No. perfecto. Ahí te deja, o sea, cuando hacer PowerPoint, una copia es porque, ya. ¿por qué? Porque tú quieres hacer otro cuaderno digital, porque la idea de estos cuadernos digitales es haz de cuenta como si fuera una planificación de cada tema del curso. Esa es como la idea de un cuaderno digital. Uno Sí, sí, planificar el curso y las actividades que va a desarrollar, que va a evaluar, que va a trabajar, es como eso, como una listo. agenda. Ah, bien, no lo había pillado. Muchas gracias, De excelente. nada. Bueno, profes, ¿cómo vamos? Bien, Excelente y mejorando. eso está muy bien. Bueno, profe, les cuento que la profe Paula tuvo un pequeño inconveniente y resulta que es como que se le fue la energía por la casa, pero que ya regresó. Hubo un bajonazo en el berraco que hubo, pero ya está ingresando nuevamente. ¿Listo? Bueno, por acá la profe Ángela nos dice que se la podemos contextualizar. Claro que sí, mi profe. El día de hoy nos encontramos abordando el tema de la evaluación de los objetivos de aprendizaje. Ese es el módulo número 10. Tuvimos un primer momento donde la profesora Paulette nos expuso pues, como la parte teórica o la parte, digamos así, como magistral de esta primera clase, ¿sí? Perdón, de esta última clase que ya abordamos el módulo número 10. Y en estos momentos, en un segundo momento de nuestra clase, estamos abordando, trabajando en la construcción de un cuaderno digital. ¿Listo? En el chat se les acaba de compartir, también se los acabo de compartir un enlace, el cual los va a llevar un documento. Ya permítanme, yo les comparto la pantalla y les muestro. Nos va a llevar a este documento. ¿Cuál es la idea? Que busquemos nuestro nombre y vamos a ingresar a el archivo que tengamos. Entonces, por ejemplo, acá yo ingresar a este que se llama Diego Fabián Mejía, ¿cierto? Este documento, ustedes tienen acceso a él para editar, para que lo tengamos presente. ¿Listo? ¿Cuál es la idea? Permítame, esperamos que nos cargue, perdón, este documento y ya les muestro específicamente qué es lo que debemos de diligenciar para de pronto los profes que acaban de llegar. Muy bien. Entonces, resulta, profes, que de alguna forma estamos haciendo ya el trabajo final, ¿sí? O sea, imagínense, estamos agilizando, estamos matando un pájaro con dos pájaros de un solo tiro.
¿Por qué? Porque estamos haciendo nuestro trabajo final perteneciente o correspondiente a nuestro diplomado en innovación educativa y adicionalmente estamos realizando el trabajo que debemos presentar para nuestro foro número 10. Entonces allí vamos a encontrar unas instrucciones. Estas mismas instrucciones ustedes las van a encontrar en nuestra plataforma de Moodle. ¿Listo? Entonces si de pronto tienen alguna duda, desde allí también pueden encontrar esas instrucciones. ¿Listo? ¿Qué tengo que hacer? Entonces, con el fin de lograr una secuencia que integre diferentes herramientas del Machine Learning que fueron estudiadas durante el diplomado, entonces nos piden que descargamos nuestro formato y lo debemos de diligenciar. Este formato, profes, también lo podemos trabajar en línea. Recordemos que ustedes son editores de cada uno de los archivos que ustedes tienen. O para descargarlo lo pueden hacer de la siguiente manera. Si vienen para la esquina superior izquierda, acá donde dice archivo, le damos descargar y lo podemos descargar como un PPT, que es como una presentación en PowerPoint para formatos de Microsoft. Lo podemos descargar como un documento PDF y luego posteriormente convertirlo para que nos permita como editarlo. ¿Listo? Y una vez hagamos eso, entonces nos piden que empecemos a diligenciar las indicaciones o pues como los diferentes cuadritos que nos vamos a encontrar. Profes, ojo con lo siguiente. Para colocar los datos, los colocamos acá al frente. ¿Listo? Tratemos de dar clic al frente de cada formulario porque si no les va a pasar que, por ejemplo, empezamos a escribir acá los nombres, ¿cierto? Y ustedes ven que se me escuadra el formato. ¿Por qué? Porque estoy en la casilla indicadora que dice nombre del docente. Entonces recordemos colocarlo acá al frente. ¿Listo? Datos personales, diligenciamos. Ojo, profes, les están preguntando una asignatura UTP, es decir, para esta actividad van a tomar, y como hemos tomado en el resto de actividades, una temática o una asignatura que nosotros orientemos actualmente. ¿Listo? ¿Por qué? Porque lo que a nosotros nos interesa es que ustedes vayan produciendo y vayan poniendo en práctica cada uno de los conocimientos que les vamos brindando en sus áreas del conocimiento. ¿Listo? El semestre en la cual se desarrolla. ¿Qué temática va a desarrollar? Es decir, ¿qué temática de la asignatura van a utilizar? ¿Cuál es el objetivo de aprendizaje de la asignatura? ¿Cuál es el resultado de aprendizaje de la asignatura? ¿Y cuántas horas le va a tomar la clase? ¿Listo? Eso en un primer momento. Pasamos a la actividad rompehielos. Ojo, aquí lo que estamos buscando es la planificación de toda una clase a partir de las herramientas y de las diferentes estrategias que hemos visto en el desarrollo de nuestro diplomado. Entonces, ¿cuánto tiempo le vamos a dar a la actividad de rompehielos? Profe, si es una clase de 2 horas, lo recomendable es 10, 15 minutos como máximo, ¿listo? Y dependiendo del enfoque que yo le quiera dar, por eso tengo esta opción que dice objetivos de este momento específico. ¿Cuál es el objetivo que yo tengo? Sí, conocer a los estudiantes porque de pronto es la primera vez que me estoy viendo con ellos, o porque de pronto tengo o necesito saber los conocimientos previos que ellos traen de la asignatura, o verificar, por ejemplo, cómo llegaron del tema anterior y cómo van a llegar entonces a este nuevo tema. ¿Listo? Herramienta del Machine Learning a implementar. Acá las instrucciones las tenemos. ¿Cuáles pueden ser? Los simuladores educativos, gamificación en Geniali, EducaPlay, TikTok, traductor de Google. Bueno, las diferentes herramientas que hemos utilizado, incluso con las cuales ustedes han realizado los trabajos últimamente a través de nuestro diplomado. ¿Listo? ¿Enfocado qué? Al Machine Learning. Bueno, eso por la parte del momento de la parte de rompehielos. La descripción de la actividad, cómo la va a ejecutar, de qué manera va a hacer la transposición didáctica de esta herramienta para adaptarla al contexto educativo o de enseñanza en el cual ustedes se encuentran en estos momentos. ¿Listo? De allí pasamos a la fase conceptual o al momento conceptual, ¿sí? Y lo mismo, ¿qué tipo, el tiempo de desarrollo que va a tener esta fase? Entonces es una clase de 2 horas, el desarrollo del momento conceptual debería ser de 1 hora y media aproximadamente. Lo mismo, vamos a tomar cuál es el objetivo, entonces construir conocimiento en el estudiante en tal temática, puede ser, ¿cierto? Aquí estoy hablando que es como de una manera un poco más general. Herramienta del Machine Learning a implementar, las que revisamos hace un momento o otra que ustedes utilicen. Descripción de la actividad, en qué va a ser, en qué va a consistir esa actividad, cómo se va a realizar. ¿Listo? El momento de socialización, ¿sí? El momento de socialización también tiene que ver mucho con el momento del rompehielos, ay Dios mío, el momento de la retroalimentación, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo vamos a ir verificando cómo va ese proceso de los estudiantes? ¿Cómo voy a verificar si mi metodología está realmente funcionando? Si por el contrario tengo que hacer algunos ajustes.
Y luego de esto, y siguiendo los puntos anteriores que hemos mencionado para las otras etapas, pasamos al momento de evaluación. Es decir, cómo voy a evaluar el proceso que acabo de desarrollar con mis estudiantes. ¿Listo? Esto también lo podemos desarrollar a través de diferentes herramientas. Puede ser de una manera cuantitativa si de pronto consideramos que es la más pertinente, o la que yo les recomiendo que valoremos este tipo de procesos de una manera cuantitativa, donde yo valoro las 4 habilidades blandas de los estudiantes: la comunicativa, la analítica, la crítica, la creativa, y estas nos permiten realmente verificar si el estudiante está apropiando o no el conocimiento que yo le acabo de brindar a través de esta estrategia. ¿Listo? Profes, esa es básicamente la actividad que debemos realizar. Podemos hacerla en el transcurso, pues, como de lo que nos queda de nuestra clase. Estamos esperando que la profe Paulette se nos vuelva a conectar. Y igual yo estoy en estos momentos que estoy por aquí presto para irlos orientando. ¿Listo? Entonces, profes, pongámonos a trabajar. Recordemos, perdón, que aquí en este listado, el enlace que les compartí, encontramos un enlace que nos lleva a esta presentación por cada nombre. Listo, volví. Me excusan, se me apagó el computador. Casi no vuelve a prender. Tranquila, profe.
Aquí están conmigo mientras. Gracias. Polet, cuando hablamos, es que como yo en muchos falté, cuando hablamos de un momento de socialización, estaríamos hablando de qué en específico. O sea, ¿qué podríamos pensar en hacer en ese momento? Cuando hablamos de socialización es cuando ya los estudiantes tienen los conocimientos, cómo pueden ellos exteriorizarlos, o sea, a través del análisis, a través de un debate, de un foro o a través de un trabajo colaborativo, esa forma de socializar eso que ha aprendido. Y un rompehielos es más de entrar como al tema, o sea, ¿cómo podríamos entrar al tema? Exacto, sí, como la manera como de iniciar el tema de una manera como más didáctica. O sea, una herramienta, porque por ejemplo, digamos, en el tema que yo estoy desarrollando, yo utilizo en esa herramienta, yo utilizo una página que ya existe, es una página interactiva, ¿cierto? Porque pues a mí me queda muy difícil pues crear una página interactiva con los conceptos, por ejemplo, en mi tema es génesis de suelo, ¿cierto? Entonces, a mí me queda pues muy complicado porque no tengo ni las herramientas, no tengo los laboratorios, ya está desarrollada. Entonces, yo cojo esa página y yo se las muestro y en esa página les muestran cómo esos factores de formación o esa génesis se da. ¿Eso podría ser un rompehielos? Sí, o sea, el rompehielos es algo así como cuando uno realiza un diagnóstico. Por ejemplo, para mí el rompehielos, si lo hablamos en términos de evaluación, es ese primer momento donde nosotros evaluamos qué sabe el estudiante. Y con base y en ese punto de partida es que nosotros iniciamos a dar los conceptos, esos presaberes del estudiante. Okay. Y para que se familiaricen con los conceptos, también hace parte de ese rompehielo. O sea, algo un poquito más light, por decirlo de alguna manera. Ok, muchas gracias. Bueno. Uno puede poner el link ahí, ¿no? El link de la página que va a usar. Sí, sí, la idea es como que no solamente pongan el link, sino como que expliquen cómo a través de esa herramienta lo van a trabajar, pero sí. Gracias, Polet. Bueno.